Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde nos encanta recibir preguntas de las personas que nos las envían. Nosotros hacemos la investigación y luego entonces en el aire respondemos a sus preguntas. Tengo muchísimas preguntas conmigo que se han hecho. Cada día nos llegan más. Lamentablemente este programa solo dura media hora cada semana. Tal vez debemos aumentar un poquito y tener 2 programas o 3 programas o 1 hora en vez de media hora. Vamos a pensar en la posibilidad de hacer eso porque hay muchas preguntas. Quiero darles la dirección a donde pueden enviarnos sus preguntas. Va a estar en pantalla. La dirección es tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto haremos la investigación y compartiremos la respuesta conforme a lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. Ha surgido antes, pero tal vez no hemos ampliado muchísimo el asunto de la respuesta. Esta es la pregunta. Me gustaría saber más sobre el deber cristiano de los diezmos y las ofrendas. Muy bien, una excelente pregunta. Voy a tomar una buena cantidad de tiempo para responder cabalmente esta pregunta. El principio del diezmo ya se expresa en el mismo libro de Génesis antes del pecado. Y ustedes dicen, ¿antes del pecado había diezmo? No propiamente diezmo del dinero, pero Dios quiso enseñar al principio que Él se está reservando algo para Él del cual el hombre no debe participar. En el huerto del Edén, Dios dijo a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero uno lo he reservado, no pueden comer de ese. Si ustedes respetan mi árbol, van a recibir bendición, van a vivir una vida bendita, pero si ustedes comen del árbol, va a venir la maldición. Muy interesante. Tenemos allí en principio el asunto del diezmo. Claro, no se trata de dinero, el principio es que Dios le da todos los árboles a Adán y Eva, pero luego dice, me he reservado un árbol para mí. Así que ahí está el principio desde un comienzo de la historia. Luego entonces en Génesis el capítulo 14 tenemos una historia muy interesante. Resulta que vinieron unos guerreros y llevaron a Lot cautivo como rehén y se llevaron también muchas de las cosas, las posesiones que tenía la gente de la ciudad de Sodoma. Abraham salió tras ellos, rescató a Lot y logró recuperar todos los bienes que habían llevado esos individuos. Y entonces Abraham se encontró con una persona llamada Melquisedec. Y dice que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo lo que él había recuperado. Es decir, el diezmo no es como creen muchos, que el diezmo se lo dio Dios al pueblo de Israel y cuando Cristo murió en la cruz ya no hay que diezmar. Porque el diezmo lo encontramos en Génesis el capítulo 14 antes que existiese el pueblo judío. La siguiente referencia al diezmo es en el libro de Génesis, el capítulo 28, a donde Jacob ve ese sueño de la escalera entre el cielo y la tierra. Dios permite bendecirlo y entonces Jacob le dice, si tú me acompañas y tú me bendices, te voy a dar el diezmo de todo. Nuevamente, Jacob entendía el principio del diezmo y Abraham en el capítulo 14 entendía también el principio del diezmo. El diezmo existía mucho antes que Dios estableciera al pueblo de Israel y les concediera la ley ritual. Ahora, más adelante, el diezmo era usado para remunerar a los sacerdotes que servían en el santuario. Dios se reservó eso para remunerar a los sacerdotes por su obra en el santuario. Noten lo que dice en Números, el capítulo 18 y el versículo 21. Números, el capítulo 18 y el versículo 21 dice, Dios está hablando, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos
en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Lo que pasó fue que cuando las tribus se establecieron, las 12 tribus se establecieron en la tierra prometida, cada tribu recibió una parcela de tierra y luego la distribuyeron entre las familias. Pero los levitas no recibieron ninguna porción de tierra en la tierra prometida. Por esa razón, la forma en que ellos podían subsistir era que las 11 tribus llevaban los diezmos al alfolí, al santuario, y entonces lo que se reunía allí en el santuario era para remunerar a los sacerdotes por el servicio que ellos les rendían a la congregación en el santuario. Es decir, ellos recibían recompensa por el ministerio con que servían al pueblo de Israel. De eso está hablando aquí cuando dice Dios: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Tal vez el pasaje mejor conocido sobre el diezmo está en el libro de Malaquías. Malaquías, el capítulo 3. Quiero leer esos versículos, aunque son muy bien conocidos, indudablemente. Malaquías, el capítulo 3, y empezando en el versículo 8. Dice en el versículo 8 de Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Ahora eso es muy importante porque el diezmo es propiedad de Dios. Todo nuestro dinero es de Dios. Pero el diezmo es santo, es especialmente de Dios. Es como todos los días de la semana son de Dios. Pero Dios se ha reservado un día santo especial para Él. A veces yo le pregunto a la gente, ¿cuánto de nuestro dinero es de Dios? Ellos dicen, todo nuestro dinero es de Dios. Entonces les pregunto, ¿cuánto de nuestro dinero es santo? Y ahí si no responden enseguida, como que se ponen a pensar, bueno, ¿cuánto de nuestro dinero es santo? Finalmente caen en cuenta y dicen, oh, el diezmo es santo. Y el diezmo es 10%. Es 10% de nuestra ganancia. No es 10% después que pagamos todas las cuentas o todos los biles. Es el diezmo del salario que nosotros ganamos. Porque imagínense, con las deudas que muchos tienen, después de pagar todas las cuentas, no les alcanzaría nada para diezmar. El diezmo es lo que nosotros le devolvemos a Dios, el 10% de nuestras entradas. Ahora, sigue diciendo en Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Y luego Dios acusa a Israel. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que Dios dice, ustedes no están diezmando, ustedes me están robando a mí. Es cosa seria robarle a un ser humano, pero mucho más serio robarle a Dios. Luego dice en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar en el santuario a donde la gente traía los diezmos. Generalmente los diezmos no eran monedas, los diezmos eran productos agrícolas. Así que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjense, es el santuario. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense la forma de pensar de algunos. Dicen, si yo devuelvo el 10%, yo voy a tener menos. Si yo devuelvo a Dios el 10%, solo voy a tener el 90% para mí. Pero no debemos pensar así. Porque Dios dice que si nosotros le devolvemos a Él el 10%, el 90% nos va a rendir más, nos va a bendecir. Y como dice aquí, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa que da Dios. Claro, nosotros tenemos que decidir si vamos a confiar en la promesa de Dios.
si vamos a decir, bueno, mejor pájaro volando que dos, mejor pájaro en mano que dos volando, como va el refrán. Algunas personas dicen, bueno, ver es creer, pero con el diezmo, ver no es creer. Creer es ver. Es decir, creemos, diezmamos y entonces vemos cómo Dios nos bendice. Así que estos son pasajes que hablan del diezmo. Ahora algunas personas dicen, bueno, pero el diezmo eso era para el Antiguo Testamento. Eso era para los judíos. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, Dios no exige ninguna obligación financiera de nosotros. Todo lo que tenemos es nuestro ahora. ¿Cuánto sentido tiene eso? Noten lo que dijo Jesús en Mateo 23 y el versículo 23. Mateo 23 y el versículo 23. Aquí Jesús dice, está hablando a los escribas y fariseos que eran hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Los que conocen el comino saben que son unas semillitas chiquitas. Ahora ustedes pueden imaginarse a los fariseos cuando tenían las semillas de comino, allí decía 9 para mí, 1 para Dios. 9 para mí, 1 para Dios. Medio ridículo. Ellos estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino. Significa que eran muy detallistas en diezmar, pero diezmaban con el espíritu equivocado, porque no diezmaban del corazón, diezmaban por obligación, porque sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús está declarando, necesitamos tener justicia, misericordia y fe, y también tenemos que diezmar. Ambas cosas, no una o la otra. Ahora, el pasaje más significativo en el Nuevo Testamento sobre el asunto de que el diezmo todavía está vigente hoy en día, lo encontramos en 1 Corintios el capítulo 9. 1 Corintios el capítulo 9. Porque algunos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento el diezmo era para sostener a los levitas, a los ministros, pero hoy en día el plan de Dios ha cambiado. Y lo que tenemos es que darle una limosna a los pastores. No. Noten lo que dice 1 Corintios 9 y el versículo 13. Y antes de leerlo, debo explicarles el contexto. El apóstol Pablo no estaba casado, por lo menos en ese momento. No sabemos si en algún tiempo estuvo casado. Pero en ese tiempo él no tenía una esposa, pero algunos de los que viajaban con el apóstol Pablo llevaban en sus viajes a sus esposas. Y algunas personas criticaban y decían, mira, esos reciben dinero y entonces lo gastan llevando a sus esposas por allá a pasear. En ese contexto es que tenemos 1 Corintios el capítulo 9 y el versículo 12, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ahora está hablando del Antiguo Testamento, los que trabajan en las cosas sagradas, ¿quiénes eran los que trabajaban en las cosas sagradas? Ya lo vimos en Números 18. Los que trabajaban en las cosas sagradas en el santuario eran los sacerdotes. Así que dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Quiénes eran los que trabajaban en el templo que comían del templo? Los sacerdotes. Lo leímos en Números 18. Y luego dice, y que los que sirven al altar, nuevamente refiriéndose a los sacerdotes, del altar participan. Ahora escuchen bien, acaba de referirse al plan de Dios en el Antiguo Testamento. Habla sobre los que trabajan en las cosas sagradas y los que sirven en el altar. Y luego fíjense lo que dice el versículo 14. Así también recomendó el Señor. Eso no dice así. Así también sugirió el Señor. No dice sugirió el Señor. Dice, así también ordenó el Señor.
A los que anuncian el Evangelio, ¿quiénes son los que anuncian el Evangelio? Los que anuncian el Evangelio son los pastores, los ministros, los que trabajan tiempo completo en alcanzar a las almas. Así que dice, así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, los que anuncian el Evangelio hoy en día deben vivir de los diezmos de la hermandad. Y algunos miembros dicen, ¿por qué el pastor va a vivir de los diezmos míos, de la plata que yo trabajo para ganar? Sencillamente porque el pastor está sirviendo tus necesidades espirituales. El pastor prepara un sermón para los sábados. El pastor enseña la clase de los maestros de la escuela sabática. El pastor visita a los enfermos en el hospital. El pastor hace matrimonios. El pastor oficia funerales. El pastor atiende las necesidades de los miembros de la iglesia. Es decir, si el pastor atiende las necesidades de los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia deben sostener económicamente al pastor. El sistema de la iglesia adventista es un sistema maravilloso. Es la maravilla para los que observan. Porque en la iglesia adventista, todos los diezmos van a la iglesia local y de la iglesia local van a la asociación y luego un porcentaje va a la unión y otro porcentaje va a la conferencia general, las divisiones de la conferencia general. Es decir, la iglesia local no queda con un solo centavo de diezmo. Y la gente dice, bueno, eso es injusto. Imagínense todo lo que podría hacer la iglesia si tuviera la capacidad de usar todos los diezmos que la gente da. Pues déjenme explicarles por qué el plan adventista es un plan maravilloso. En muchas iglesias no adventistas, el pastor tiene que vivir de los diezmos que dan los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede si la iglesia es pequeña? Si la iglesia es pequeña y los diezmos que dan los miembros son pocos, el pastor sufre necesidad. El pastor tiene que conseguirse otro trabajo, no puede ministrar tiempo completo, porque tiene que trabajar en otro trabajo para ganarse un poco más, porque no alcanzan los diezmos que dan los miembros de la iglesia. Ese no es el plan de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no servían solamente por un tiempo y el resto del tiempo trabajaban en otra cosa. No, el plan de Dios es que el pastor trabaje tiempo completo. Ahora, fíjense cómo surge el problema. En la iglesia adventista hay iglesias pequeñas, grupos pequeños, donde los diezmos de la gente no alcanzaría para pagar a un pastor. Hay otras iglesias que tienen suficientes diezmos como para pagar 5 o 6 pastores. Por ejemplo, la iglesia que yo pastoreé por 20 años antes de mi jubilación, si es que se puede decir jubilación, porque todavía estoy trabajando tiempo completo, pero ya no como pastor de la iglesia. Pero fíjense, la iglesia que yo pastoreaba daba suficientes diezmos en un año para pagar 10 pastores y solamente teníamos 2. Ahora, la iglesia podría haberse quejado y decir, ay, pero fíjense, mandamos todos esos diezmos a la asociación y solamente podemos nosotros tener 2 pastores. Pero no pensamos así. Pensamos de la siguiente manera. Los diezmos van a la asociación paga equitativamente a todos los pastores. Nosotros estamos subsidiando y ayudando a las iglesias que tienen menos recursos que nosotros. Ese es el espíritu de Jesús, el espíritu de dar. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ojalá que esta explicación haya sido útil para ustedes. El diezmo todavía es el plan de Dios. No le robemos a Dios. Seamos dadores alegres. Devolvámosles a Dios con gozo los diezmos y las ofrendas. Ahora, las ofrendas, eso es diferente. La ofrenda es voluntaria. Y la ofrenda se usa para diferentes cosas. Se usa para hacer funcionar a la conferencia local. Se usa también para otras cosas en la iglesia, como para pagar el que cuida el prado,
para pagar al que limpia la iglesia, para comprar materiales evangelísticos, etcétera. Es decir, para los otros gastos de la iglesia son las ofrendas y también para ayudar a los necesitados y los pobres en la iglesia. Así que ojalá que esa respuesta haya sido satisfactoria. Ahora tenemos tiempo para una pregunta más. Esta es la pregunta. Me gustaría saber más sobre lo que es idolatría en sí, ya que Dios prohíbe adorar imágenes en Éxodo 24, pero manda hacer imagen en Éxodo 25, 17 al 22 y en Números 21 y el versículo 8 y el versículo 9. Es cierto que en el santuario Dios hizo retratos. Algunos dicen, bueno, el arca del pacto era una imagen. El arca del pacto en realidad no era una imagen, era un símbolo del trono de Dios. Y cuando la gente adoraba hacia el templo, ellos no estaban adorando los querubines que estaban al lado y lado del arca. Ellos estaban adorando al que estaba representado por la gloriosa Shekinah. Es decir, una columna gloriosa de luz descendía sobre el propiciatorio del arca y cuando la gente se inclinaba, estaba inclinándose ante esa luz gloriosa que representaba al Dios Santo. Es cierto que había en el velo del santuario ángeles que subían y bajaban por el velo, pero cuando la gente se inclinaba, ellos no se inclinaban ante los ángeles en el velo, ni se inclinaban ante los querubines, etcétera. No les rendían culto ni adoración. Se estaban inclinando única y exclusivamente ante el que estaba representado por la presencia de la Shekinah. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 20, para leer con cuidado el mandamiento, porque a veces nos metemos en problemas porque no leemos con cuidado. Éxodo, el capítulo 20, el segundo mandamiento de la ley de Dios, que dicho sea de paso no aparece en la mayoría de los catecismos de la Iglesia Católica, porque en realidad si apareciera en los catecismos de la Iglesia Católica, cuando la gente estudia la Biblia va a decir, bueno, ¿y por qué razón es que nosotros nos inclinamos ante imágenes? Cuando la Biblia dice que no debemos. Éxodo 20 y el versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La razón de eso es porque los paganos adoraban cuerpos celestes, adoraban elementos terrenos y también alababan y honraban a los peces, por ejemplo. Los ninivitas, ellos adoraban al dios pez, al dios Dagón. Es decir, Dios dice, no hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Con qué propósito? Versículo 5. Aquí viene la clave. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ahí está la clave. Yo pregunto, ¿puedo tener yo una pintura de un lago y un pez saltando del agua? Eso no hay ningún problema, porque eso no se ha hecho para inclinarme entre ellos para adorarlo. ¿Puedo yo tener un cuadro donde está el sol en el cuadro? Claro que sí. El propósito no es arrodillarme a adorar el sol en el cuadro. Es decir, es una cosa tener cuadros con escenas de la naturaleza y otra cosa adorar a los objetos de la naturaleza. Así que dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Lo que prohíbe es hacerlas para inclinarnos y para adorarlas. Ahora Dios da la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que tener sencillamente ilustraciones en el santuario, que tenían un propósito didáctico de enseñar lecciones en cuanto a la venida del Mesías, no estaba prohibido, porque Dios mandó hacerlas. Lo que está prohibido es
hacer imágenes, hacer representaciones de objetos celestes, de materiales en la tierra como oro, plata o piedras, hacer imágenes y de adorar tal vez al dios pez, etcétera, de inclinarlos y rendirles culto o rendirles adoración. Los cristianos no hacemos eso. Así que podemos tener claramente retratos, fotos. Algunos inclusive dicen, no puede uno con una cámara sacar una foto de alguien porque esa es una imagen. En realidad, mis queridos hermanos y amigos, no caigamos en el fanatismo. Algunos hacen de su Dios cosas que son baladíes, cosas que son insignificantes. Ojalá hayan entendido la respuesta a esta pregunta. En realidad, nosotros no adoramos la imagen, no adoramos el retrato, adoramos al Dios creador. No nos inclinamos ante objetos del cielo, de la tierra o debajo de la tierra. Así que creo que hemos respondido satisfactoriamente esta pregunta. Ojalá que la respuesta haya sido satisfactoria. Ahora quiero aprovechar que tenemos nada más unos pocos segundos todavía del programa para una vez animarles a que nos envíen sus preguntas. Me gustaría saber. La dirección está en la pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. También quiero animarles a que nos apoyen en este ministerio con sus contribuciones financieras. Tenemos personal, tenemos equipo, tenemos un edificio para producir programas para compartir la verdad presente. Somos sostenidos única y exclusivamente por los donativos de aquellos que creen en lo que nosotros estamos haciendo. Así que por favor, si el Señor toca su corazón como un dador alegre y puede ayudarnos a nosotros con ayuda financiera, lo apreciaríamos mucho. Una vez más, quiero agradecerles por haber sintonizado el programa. La próxima vez tenemos varias preguntas más. Hay un sinnúmero de preguntas aquí, más de 120 preguntas que tengo que contestar. Lo haremos paso a paso. Si tenemos que ampliar este programa para que incluya más tiempo, lo haremos. Pero mientras tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Que Dios les bendiga y les guarde. Y espero verlos en nuestro próximo programa. Me gustaría saber.